Muy buenos días, saludo con mucho aprecio a mis compañeras, compañeros diputados, a los medios de comunicación, salud, a los medios de comunicación que nos acompañan, a los invitados que nos acompañan este día en la sesión, bienvenidos a este su congreso, y a todos los que nos siguen por las redes sociales. Y un saludo muy en especial a mi compañero y amigo diputado Armando Rangel por su cumpleaños. Un abrazo fraterno, amigo. Y con el permiso de la mesa, expone José Álvarez de Cienfuegos que el impuesto es una parte de la renta nacional que el Estado se apropia para aplicarla a satisfacción de las necesidades públicas, distrayéndola de las partes alicuotas de aquellas rentas propiedades de economías privadas y sin ofrecer a estas compensación específica y recíproca de su parte. En México existen diferentes tipos de impuestos dependiendo el nivel de gobierno que los cobre. Es decir, en nuestro país existen los impuestos federales como el IVA y el ISR, los estatales para el caso de Guanajuato como el cobro del agua, las licencias de manejo, las actas de registro civil y la tenencia, además de los llamados derechos, que es el refrendo, carreteras de cuota, entre otros, y algunos otros impuestos por ahí. Derechos municipales, tales como predial, permiso de venta en vía pública, sobre espectáculos públicos o multas de tránsito. El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos en su carácter de gravamen federal fue inicialmente regulado a través de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1962, con el nombre de impuesto sobre tenencia o uso de automóviles, y posteriormente, dados sus excelentes resultados, se aprobó la Ley de Impuestos sobre Tenencia o Uso de Automóviles. La Ley de Impuestos sobre Tenencia o Uso de Automóviles establece en su artículo 16 que las entidades federativas podrán establecer impuestos locales o municipales sobre tenencia o uso de vehículos sin perjuicio de continuar adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Es decir, cada estado decide si cobra o no los impuestos por tener automóvil. En el estado, los panistas guanajuatenses decidieron que era una buena idea implementar el impuesto y el cobro de un derecho, y así es como fue adicionado a nuestro marco jurídico federal, fiscal estatal, mediante decretos expedidos por diversas legislaturas del Estado. En el caso del referendo en materia vehicular, en el año 2007 se incorporó a la Ley de Coordinación Fiscal el artículo 10E, el cual establece que las entidades que están adheridas al sistema de coordinación fiscal deberán de llevar un registro estatal vehicular que se integrará con los datos de los vehículos que los contribuyentes inscriban o registren en la circunscripción territorial de cada entidad, y a su vez diversos artículos de dicha ley permiten a las entidades federativas coordinadas en derechos el cobro de la expedición de placas y tarjetas de circulación de vehículos. En este sentido, en el año 2008 se suscribió el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, el cual contenía en su cláusula 13ª la facultad conferida a la entidad federativa de llevar a cabo el registro de control de vehículos a través del registro estatal vehicular, relativo a los vehículos que les expida placas de circulación en su jurisdicción territorial, ratificado el 2 de junio de 2015 mediante la suscripción del vigente Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. Si bien es cierto, el referendo en materia vehicular es un derecho, el referendo en materia vehicular es un derecho, y la tenencia es un impuesto de conformidad con la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato. Ambas figuras buscan imponer coercitivamente el pago de un bien adquirido por los ciudadanos, en este caso
de algún vehículo automotor. El Estado de Guanajuato establece en la Ley de Hacienda el cobro de refrendo en el capítulo segundo, denominado Derechos por servicios de movilidad en materia de tránsito, específicamente en su artículo 84, mencionando en su segundo párrafo que los documentos que acrediten el registro e identificación del vehículo deberán ser refrendados anualmente dentro de los 3 primeros meses de cada año, realizando el pago respectivo. Que dicho sea de paso, en este año 2022 fue de 524 pesos. Muchos diremos, son 524 pesos, es muy poco, pero para muchos esta cantidad significa un gran esfuerzo, sobre todo que se hace en los primeros 3 meses del año, en donde la economía de las familias está con gastos tremendos y sobre todo en algo que hemos insistido mucho. Estamos saliendo de una pandemia y estamos buscando los mecanismos para poder ayudar, desahogar de una manera la economía de las familias. Para el año 2021, según datos del INEGI, en el estado se tenían 2.276.000 autos registrados, 100.000 autos más que en el 2020. Los ingresos por el cobro referido cayeron casi 100 millones de pesos si comparamos el 2020 con el 2021. Es decir, la gente está dejando de pagar o simplemente no tienen el recurso para hacerlo, o igual se hartaron por estar pagando el derecho de tener un auto. Muchos ciudadanos se están recuperando aún económicamente de los estragos de la pandemia y es importante apoyar y ayudarlos en este tema, tal y como lo mencionó el gobernador hace algunos días aquí en este mismo recinto legislativo. Si bien es cierto, el refrendo es uno de los cobros de los denominados derechos y que el mismo que viene de hace muchos años. También es cierto que se han quedado ya sin fundamento alguno para su cobro. Asimismo, el cobro del refrendo que año con año tenemos que pagar los ciudadanos y las ciudadanas que no representan un ingreso vital para el Estado y si es un gasto extraordinario para el ciudadano. Y ya sabemos que se van a quejar que es dinero que va a dejar de recibir el Estado, que se le va a quitar un dinero y que no es viable, que si el presupuesto se va a ver aminorado en los ingresos, pero no es difícil cuando hay voluntad política para apoyar a las y a los guanajuatenses. Tenemos que centrarnos en ese sentido. Esto va para un beneficio de las y los guanajuatenses y sobre todo apoyarlos. Quitémosle dinero a lo que ya hemos venido comentando en varias ocasiones. Tenemos el área de promoción el área de comunicación del gobierno estatal. Rebajemos dinero al fideicomiso industrial de Celaya, que año con año sigue ahí empantanado y no se utiliza. O raspémosle un poquito al porcentaje que en su momento comentó en su intervención el secretario de Finanzas, de que para este año hay por donde se pueda hacer algunas economías, o incluso volteemos un poquito en materia de seguridad pública al subejercicio que tuvo en el 2021 la Secretaría de Seguridad. Demos más dinero para comunicación de la Fiscalía y menos dinero para la comunicación de Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad. Despilfarro hay mucho en el gobierno del Estado y es muy fácil si se quiere ver por la economía de los guanajuatenses y de las guanajuatenses. Desde Morena siempre estaremos del lado de los ciudadanos. Nosotros escuchamos sus inquietudes y necesidades, pero sobre todo les hacemos caso y tratamos de ayudar. Esta iniciativa es una petición que ha hecho el guanajuatense desde hace mucho tiempo y que hoy se puede volver una realidad. Por los guanajuatenses, no más refrendo. Muchas gracias.